Cristian Lora, bienvenidos a su programa El San Juancho en Vivo. Somos la voz del San Juan. Gracias por acompañarnos, por estar ahí con nosotros. Hoy están, como siempre, nuestro profesor, filósofo y politólogo José Cuesta Novoa, quien hace una labor de investigación exhaustiva para entregarles a cada uno de ustedes toda la información relacionada con el Hospital San Juan de Dios. También se encuentra Javier Guacaneme, economista, investigador, topógrafo. Es nuestro control master también, mejor dicho, el hombre hace de todo. Y por supuesto, Henry Valle, nuestro coordinador estrella de la campaña por la vida, 200,000 besos por la vida del San Juan de Dios. Bueno, en el programa pasado se reveló la valiosa herencia que dejó el señor José Joaquín Vargas, que en paz descanse, al San Juan. Y bueno, esta valiosa herencia cayó en manos inapropiadas, hicieron con ellas lo que quisieron, mejor dicho, lo que se les dio la gana. La feriaron, se la robaron, no se cumplió con el propósito de su donante y es sabido ya por muchos que el San Juan está en ruina y a punto de ser demolido. Para aclarar esta situación está José Cuesta, quien nos explicará cómo hicieron para desviar esa millonaria herencia, qué acciones legales jurídicas se realizaron para poder feriar todos estos terrenos que correspondían al San Juan de Dios. Claro que sí. Estamos frente a lo que yo denominaría el robo del siglo, el auténtico robo del siglo en Colombia. Ahora que está muy de moda precisamente en Netflix, esa serie de televisión en donde se realiza la síntesis del famoso robo en contra del Banco de la República en Valledupar, y que tiene ese título, el robo del siglo, y que ha sido un éxito en la plataforma de Netflix. Pues yo le quiero decir que este robo en contra del Hospital San Juan de Dios, comparado con el robo al Banco de la República en Valledupar, ese robo del Banco de la República en Valledupar le queda en calzoncillos, en auténticos calzoncillos, a lo que pasó exactamente con esa herencia que le legó José Joaquín Vargas Escobar al Hospital San Juan de Dios. Recordemos, en principio, que recién muere José Joaquín Vargas en 1936. Ya el gobierno de Alfonso López comienza el proceso de despedazar y destrozar la hacienda del Salitre, 1.500 hectáreas, 15 millones de metros cuadrados, con un valor aproximado, volvemos a repetirlo, luego del trabajo que varios economistas nos han ayudado a hacer en términos de la indexación y la incorporación de los acumulados de plusvalías urbanas de los cuales han sido objetos estas 1.500 hectáreas en pleno centro de la ciudad. No en vano está aquí, en esta hacienda del Salitre, constituidos y construidos el Centro Administrativo Nacional, la Universidad Nacional de Colombia, es importante complejo habitacional que se denomina Carlos Lleras, Ciudad Salitre, toda la zona financiera y por supuesto de desarrollo empresarial, promovida entre otras cosas mediante las propiedades de Luis Carlos Sarmiento Angulo, en esta que era la propiedad de José Joaquín Vargas y que fue donada para el desarrollo del Hospital San Juan de Dios, entre otras entidades dedicadas al cuidado, al sistema del cuidado de la gente menos favorecida en Bogotá y en Colombia. Entonces les contaba que recién muere José Joaquín Vargas, inmediatamente el gobierno de Alfonso López Pumarejo, 1936, hace uso de estas propiedades, como lo dice esa investigación de una gran amiga nuestra, Batman, en el periódico El Espectador. Está tibio el cadáver de José Joaquín Vargas y comienzan a despojar importantes propiedades del San Juan de Dios que estaban destinados exactamente para el fortalecimiento financiero del Hospital San Juan de Dios. Y en 1936
empieza ese primer zarpazo, destinando una cantidad importante de hectáreas y fanegadas para la construcción de la Universidad Nacional. Aquí vamos a subrayar una cosa importante. Por supuesto que la Universidad Nacional necesitaba un campus universitario y el Estado tenía que haber garantizado la compra en precios adecuados de esos terrenos en donde se construye el campus universitario de la Universidad Nacional y le hubiesen destinado y transferido como correspondía legalmente esos recursos al Hospital San Juan de Dios. Bueno, lo que se dice concretamente es que desde el mismo instante en que se firma el testamento mediante el cual José Joaquín Vargas lega estas propiedades para el desarrollo y el fortalecimiento financiero de las entidades hospitalarias y de hospicio, para las cuales fueron destinadas específicamente los recursos de estos 15 millones de metros cuadrados, ahí comienza el zarpazo institucional. Es un robo del siglo que empieza a promoverse desde el Estado colombiano. Aparece dentro del testamento establecido que la beneficencia de Cundinamarca hará las veces de albacea, son funciones de albacea, dice literalmente. Fuimos al diccionario a averiguar qué significa albacea, y básicamente lo que está diciendo es que la beneficencia de Cundinamarca va a cumplir las funciones de administración de los bienes que tienen una destinación específica. Nunca dice que la beneficencia de Cundinamarca va a asumir la representación de la propiedad de los mismos, sino la administración en función de garantizar el cumplimiento de la voluntad soberana de José Joaquín Vargas, que es entregarle estas propiedades para el beneficio de las entidades hospitalarias ya mencionadas. Ya tuvimos una primera impresión de lo que hicieron para expropiar, mejor, para robarle lo que era del San Juan, pero como vimos en el programa anterior, muchos de estos predios terminaron en manos no solo de diversas instituciones públicas, sino que también cayeron en manos privadas, y es ahí donde está el quid del asunto. Recordemos la larga lista que nos presentaba Javier, donde se construyeron barrios, centros comerciales, hoteles y demás. ¿Qué otras propiedades fueron feriadas, vendidas o cedidas? ¿A dónde fueron esos recursos? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Quién le responde al San Juan definitivamente hoy desbancado de todas sus riquezas? Entonces, reiteremos la tesis central. Estas 1.500 hectáreas, estos 15 millones de metros cuadrados que le fueron legados mediante una decisión de José Joaquín Vargas en favor del Hospital San Juan de Dios, entre otros, se fue disipando, se fue difuminando, se fue desvaneciendo esos recursos que estaban destinados al fortalecimiento financiero del San Juan de Dios por obra y gracia del robo del siglo, cuya responsabilidad fundamental recae en el Estado colombiano, que mediante todo tipo de estrategias jurídicas, políticas y administrativas simplemente termina generando un torcido. ¿En qué sentido? Como lo dice concretamente Batman, Edith Sánchez, la periodista del Espectador, o que tiene un blog en el Espectador, el torcido consistió en entregarle dicha responsabilidad a la beneficencia Cundinamarca, que deliberadamente confunde la función. Era para administrar, no para apropiarse de los predios. Y entonces ya vimos cómo el primer zarpazo a esas 1.500 hectáreas se dio con la decisión política del presidente Alfonso López Pumarejo de entregarle esos predios a la Universidad Nacional para la construcción del campus universitario. Posteriormente, en una actuación política similar, recordemos que en 1953 hay un golpe de Estado, el único golpe de Estado que se da en el siglo XX en Colombia, protagonizado por el general Gustavo Rojas Pinilla. Ese gobernante de facto toma la decisión de hacer uso y aplicar el segundo zarpazo a las 1.500 hectáreas, que ya no lo eran tanto, pues porque ya estaba, digamos, expropiada en su momento
las hectáreas en favor de la Universidad Nacional. Pero le mete el segundo zarpazo exactamente a la Hacienda del Salitre. Y entonces, en pleno corazón de la misma, se construye el Centro Administrativo Nacional, conocido como el CAN, cuya idea era poder concentrar todas las entidades administrativas y los edificios de dichas entidades administrativas en un solo centro de carácter administrativo, como resultado de una apropiación muy europea, en el sentido de concebir efectivamente un solo espacio físico en donde se pueden contener todas las entidades de los gobiernos, del gobierno nacional. Pero todo eso va en contravía y le va pasando la factura justamente a los recursos y al patrimonio del Hospital San Juan de Dios. Ya se ha construido el sistema con el cual se sigue adelantando casi que a cuentagotas ese proceso de expropiación, de enajenación de las propiedades que ya eran legalmente del San Juan de Dios mediante la actuación ladina de la beneficencia de Cundinamarca. Y ya sobre 1997, pues sencilla, 1977, discúlpenme, sobre 1977 se diseña la última estrategia con la cual se abalanzan sobre las propiedades que aún estaban por destinarse justamente a facilitar el fortalecimiento financiero del Hospital San Juan de Dios. Para ello se urde una trama política en donde el epicentro de la misma es la Asamblea de Cundinamarca. La Asamblea de Cundinamarca, que es el organismo que fija directrices políticas y administrativas para el conjunto del departamento mediante las ordenanzas, autoriza al gobernador de Cundinamarca, Gabriel Melo Guevara, para que se constituya una fundación privada que comience a administrar el desarrollo y el funcionamiento del Hospital San Juan de Dios. Y efectivamente sucede así. Ya luego el mismo gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala, reconocido entre otras cosas porque fue el que defendió la famosa tesis respecto a que la corrupción no era un problema para este país. Él fue quien públicamente y en forma descarada dijo que la corrupción lo que había era que manejarla en sus justas proporciones. Eso que se volvió tan popular en algunos sectores de la sociedad colombiana en esa época en donde reinaba con mucha fuerza la cultura de la corrupción. Lo importante es que un gobernante que llegue en el plano regional, distrital o nacional, lo importante es que haga, no importa que robe. Pues ese inspirador de esa filosofía sobre la corrupción fue el lamentablemente y tristemente recordado Julio César Turbay Ayala, por todo lo que significó la represión contra el movimiento popular, contra el movimiento democrático, violador de derechos humanos, inspiró el Estatuto de Seguridad, un gobierno de mano fuerte. Ahí empezaron a gestarse todas estas conductas dictatoriales y fascistoides que de alguna manera caracterizan las instituciones políticas y del poder dominante por parte de las élites oligárquicas en Colombia. Bueno, él siempre lo manifestó en esos términos. La corrupción no es un problema, simplemente hay que reducirla a sus justas proporciones. Bueno, fue el encargado, entre otras cosas, de emitir una serie de decretos que perfeccionaban la tarea de sencillamente transformar una entidad pública, como era el Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, un par de hospitales del primer nivel, que los convierten en entidades privadas mediante la argucia jurídica en su momento y política aprobada por la Asamblea Departamental de Cundinamarca, que aprueba una ordenanza que autoriza al entonces gobernador del departamento de Cundinamarca, Gabriel Melo Guevara, privatizar las entidades hospitalarias del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil. Entidades públicas terminan siendo privatizadas mediante la creación de una fundación privada, San Juan de Dios, Fundación San Juan de Dios,
que comienza a administrarlas. Eso es 1977. Y ya sobre 1979, en el gobierno del presidente Turbay, una administración lamentable, recordada más bien por sus excesos, por sus violaciones de derechos humanos, por la tortura, por un régimen político que elimina las libertades democráticas a través del famoso Estatuto de Seguridad y el estado de sitio. Eso es Turbay Ayala. Y además nefastamente recordado por su famosa frase, y es que la corrupción no es un problema, simplemente es que hay que administrarla. ¿Cómo? Reduciéndola a sus justas proporciones. Pues este presidente nefasto para la vida política colombiana, tristemente recordado, toma la decisión de refrendar dicha decisión política de la Asamblea Departamental de Cundinamarca, elevando a la categoría de decretos presidenciales el proceso de formalización del torcido, que consiste en crear exactamente mediante ese decreto el funcionamiento de la Fundación San Juan de Dios, mediante la cual sencillamente se privatiza tanto el Hospital San Juan de Dios como el Instituto Materno Infantil. Y comienzan a desarrollar un proceso de robo continuado y sistemático. Van a entregarle, en virtud de la administración que hace la beneficencia de Cundinamarca a la fundación, pírricos 60 millones de pesos de las propiedades que aún están en manos del Hospital San Juan de Dios. Y ahí se desata la peor de las corrupciones por parte de la clase política, tanto nacional, cundinamarquesa, como del distrito. Comienzan a hacer todo tipo de enajenaciones, todo tipo de negociados, sin que le entreguen un solo peso al Hospital San Juan de Dios. Se inician los procesos de privatización, ya se han construido, por ejemplo, los barrios importantes como Salitre el Greco, Pablo VI, el barrio Bosque Popular, es decir, lo que no nos cuesta que se haga fiesta. Y entonces acentúan el carnaval y el festival de la corrupción, la rebatiña y el despojo de las propiedades que por concepto de donación le había entregado José Joaquín Vargas Escobar al Hospital San Juan de Dios. Por supuesto, el movimiento de trabajadores del Hospital San Juan de Dios comienza a actuar en forma resistente, por eso dijimos en su momento que la característica natural de la comunidad de trabajadores del San Juan de Dios es la resistencia. Interpone una serie de recursos ante el Consejo de Estado y logran que sobre 2003, 2004 el Consejo de Estado declare nulos los decretos mediante los cuales se crea la Fundación Privada San Juan de Dios, a través de la cual, insisto, aumentan el ritmo vertiginoso para sencillamente adelantar lo que hemos denominado como el robo del siglo en contra de la salud pública y concretamente del Hospital San Juan de Dios. Luego aparece un siniestro personaje, que es el gobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila, reconocido personaje que en sus tiempos de descanso se iba al África a matar elefantes. Ese es exactamente, porque aún vive, Pablo Ardila. Y Pablo Ardila, contra todo tipo de pulcritud, de principio de pulcritud, decide, habiéndose ya expedido las decisiones por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, señalando que eran ilegales esos decretos mediante los cuales se creaba la Fundación San Juan de Dios para manejar los recursos del Hospital San Juan de Dios, haciendo caso omiso de esas decisiones de una alta corte como es el Consejo de Estado, toma la decisión ilegal para seguir saqueando los recursos del Hospital San Juan de Dios, producto de la donación de unas cantidades importantes de hectáreas de la Hacienda del Salitre. Entonces decide en ese momento el gobernador de Cundinamarca crear, mediante un decreto y una decisión político-administrativa, un proceso de liquidación y nombra una liquidadora para que inicie el proceso de liquidación de una fundación que ya no existía. Y en ese sentido, pues por supuesto, sencillamente lo que se está mostrando con toda claridad, como lo hizo en su momento también el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón,
que ese tipo de actuaciones adelantadas por el gobierno del gobernador Pablo Ardila decide en contra de lo ya determinado por el contencioso administrativo, es decir, la alta corte del Consejo de Estado en sala plena, que esos decretos mediante los cuales se había creado la fundación en 1979 por el gobierno del presidente Turbay Ayala, no tenían ninguna validez jurídica. Contra esa definición del Consejo de Estado, el gobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila, actúa de manera ilegal al tomar una decisión política y administrativa que va en contravía de lo actuado por el Consejo de Estado, que en decisión de sala plena ha dicho con toda claridad que no tiene ningún fundamento jurídico la expedición de los famosos decretos con los cuales se privatiza San Juan de Dios y materno infantil a través de la creación de una fundación privada que es la Fundación San Juan de Dios. Ya habiendo tomado la decisión el Consejo de Estado a propósito de una denuncia formulada por trabajadoras del San Juan de Dios, sin embargo, el gobernador decide arremeter contra la legalidad y contra la moralidad pública, tomando una decisión administrativa de iniciar un proceso de liquidación y para tal efecto decide nombrar como liquidadora del proceso de San Juan de Dios y de los bienes de San Juan de Dios, que lo único que querían era justamente arrebatarlos, abalanzarse sobre ellos en una actitud carroñera, en donde se terminan robando todos estos predios y sus características públicas, que son del San Juan de Dios. Entonces, en ese momento, Pablo Ardila decide nombrar como liquidadora a Ana Karenina Guauni, que es un personaje nefasto. San Juan de Dios comenzó a hacer lo que tenía que hacer, y para eso la nombraron, sencillamente para avanzar en el robo del siglo, tal cual. A tal punto que el mismo Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, en 2005, finalizando 2005, declara que todas las actuaciones como liquidadora de Ana Karenina son totalmente ilegales, que no tienen ningún piso jurídico y que por lo tanto debe efectivamente devolver a cero todas las actuaciones administrativas que han simplemente sido objeto de procesos de depredación de las propiedades y por supuesto de los recursos que aún estaban en manos del Hospital San Juan de Dios. Y la sentencia es muy clara: no puede liquidar algo, una entidad que no existe, porque la Fundación San Juan de Dios había sido declarada ilegal por parte del Consejo de Estado. Y así hemos llegado a un punto en donde en general la gran mayoría de propiedades que le fueron legadas al Hospital San Juan de Dios por parte del filántropo José Joaquín Vargas, terminaron en manos privadas. Como usted se da cuenta hoy, de esas 1.500 hectáreas, perfectamente, el 90% de esos, de esos 15 millones de metros cuadrados ya están totalmente construidos, totalmente urbanizados, han sido objeto de desarrollos urbanísticos. Por lo tanto, queda la tarea para que ojalá la Fiscalía, en donde entre otras cosas estas denuncias valientes se han interpuesto por una serie de actores jurídicos, tomara decisiones al respecto y pudiese obligar, como correspondería, a que se le devuelva al Hospital San Juan de Dios lo que era el San Juan de Dios, y que por la vía de una operación muy bien orquestada, sistemáticamente diseñada y ejecutada por organismos del Estado, por actores políticos, administrativos, por gobernantes regionales y nacionales, terminan configurando la ejecución y el desarrollo de un poderoso robo del siglo. Ese sí es el robo del siglo, en contra del interés público, en contra de los recursos públicos que estaban efectivamente destinados a sustentar el desarrollo administrativo y financiero de las funciones fundamentales del Hospital San Juan de Dios.
Y así es como terminamos una triste historia de corrupción, en donde perfectamente más de 350 billones de pesos terminaron haciéndolos fiesta, los de siempre, los causantes de este despelote de país que tenemos por obra y gracia del fenómeno de la dictadura de la corrupción. Bueno, tenemos una nueva presentadora, aquí está Mariana Rincón Lora. Bueno, aquí haciendo un poquito un comentario sobre lo que nos aclaraba José. Entonces lo que tenemos es un delito de Estado, donde tanto como el presidente y gobernador de turno de Cundinamarca en ese entonces estaban igualados. Ahora Javier nos tiene la descripción cronológica de los hechos sobre algunos de sus protagonistas. Adelante, Javier. Claro que sí, Miriam. Gracias. Saludos a todos nuestros televidentes. Nuevamente agradecerles por la sintonía y por esos muy buenos mensajes que nos dejan constantemente en todas las redes, incluso aquí en el chat durante la transmisión y posteriormente en las diferentes comentarios que hay. Bueno, ya hemos visto cómo cuando se tocan las diferentes aristas que hemos tocado hasta el momento con el quinto programa, vamos viendo y evidenciando cada vez más todos los movimientos oscuros que hay detrás de todo esto. Cada que tocamos un tema se encuentra un hecho de corrupción. José nos acaba de comentar precisamente de las acciones que tomaron las diferentes entidades, los diferentes gobernadores, etcétera, para atomizar, para ir seccionando la hacienda del salitre y irla feriando. Y cada uno de estos hechos pues envuelve intereses particulares, intereses que dan cuenta de esa complicidad entre el Estado y la empresa privada. Pues hemos querido hacer un video que reúna todos estos hechos y lo hemos querido hacer cronológicamente y con el rigor de las fechas. Infortunadamente no caben en todas las acciones de seccionamiento y de venta de cada uno de los terrenos de la hacienda, pero hemos escogido como los más representativos. También le hemos contextualizado con cada uno de los periodos de los presidentes que a su turno han estado, que unos han sido auténticos protagonistas, otros han servido de cómplices del gobernador de turno, pero que en general muestran cómo el aparato del Estado, cuando se pone en función del delito, del fraude, del robo, actúan eficientemente. Vamos entonces a ver este video con un estricto rigor cronológico y haciendo algunas anotaciones en cada uno de estos eventos. Los invitamos a verlo y posteriormente pues entonces haremos algunas anotaciones al respecto. Entonces los dejo aquí con este interesante video. Iniciamos entonces un viaje a través del tiempo para dilucidar cómo se configuró el robo del siglo. Estableceremos las diferentes fechas en una línea de tiempo y el inicio no puede ser otro que la fecha de la muerte de José Joaquín Vargas, 1936. Eran tiempos del gobierno de Alfonso López Pumarejo, quien a tan solo 11 horas de la muerte del filántropo Vargas ya estaba expropiando la primer tajada de la hacienda para allí construir lo que es hoy la Universidad Nacional. Y aquí es necesario dejar claro que no vamos a analizar la pertinencia de las obras en lo que fueron los terrenos de la hacienda, pues como en este caso
nadie discute la importancia de la Universidad Nacional en la historia de Colombia y de las otras muchas obras que allí se desarrollaron. Lo que sí podemos cuestionar es que los beneficios económicos de las ventas de estos terrenos no hayan llegado a sus naturales beneficiarios. Vamos a 1952, durante el mandato del dictador Gustavo Rojas Pinilla, quien realiza la primera compra para construir la Avenida El Dorado. Obra esta que, como la Avenida 68, interconectaría la ciudad de un extremo al otro y que, por supuesto, contribuye al desarrollo económico y social de la ciudad. 2 años después, en 1954, se compran los terrenos para albergar allí el proyecto más ambicioso de conectar entidades públicas, cual fue el Centro Administrativo Nacional, conocido hoy como el CAN. Incluso se había planeado trasladar allí las oficinas del gobierno nacional. En 1955 se determinan los terrenos del Jardín Botánico, uno de los sectores más hermosos de la capital. Allí nace este grandioso proyecto. En 1964 empieza a aparecer los primeros intereses privados y es en este año que se le adjudica un terreno al diario El Espectador, medio que nació en Medellín y propiedad de la familia Cano, para que construyera allí una nueva sede. Esta fue inaugurada el 22 de marzo del 64, al lado de lo que hoy es la Avenida 68, pero que en su momento fue conocida como la Avenida del Espectador. El director Gabriel Cano afirmó durante su inauguración que el diario tendría, abro comillas, la mejor esquina del país, cierro comillas. Hagamos un alto para recordar que esta sede sería años después objeto del aparato criminal de Pablo Escobar, dinamitando su estructura, y en este mismo lugar cayera víctima de las balas de Escobar en 1986 su director Guillermo Cano. Ahora veamos la etapa de la administración de Alberto Lleras Camargo. En 1966, bajo su gobierno, se funda lo que es el barrio Pablo VI. Este barrio se construyó para albergar a miles de personas que acudirían a un multitudinario evento, cual fue la primer visita del Papa Pablo VI a Latinoamérica, y más exactamente a Colombia, por eso la trascendencia del evento. Este barrio Pablo VI se empezó a construir en el 66 por el desaparecido Instituto de Crédito Territorial, otro ejemplo de las innumerables instituciones corruptas del país. Una nota curiosa: estos apartamentos costaron en su época 275.000 pesos y se entregaron con una cuota inicial de 26.000 pesos. El apartamento más pequeño tiene 113 metros cuadrados. También en este año se hace la delimitación del Parque Simón Bolívar y se empiezan a hacer en ese momento algunas construcciones en el parque, entre otras el templete que usaría el Papa para su multitudinaria reunión. En 1967 se delinea lo que es el Plan de Integración Urbana de Ciudad Salitre. Aunque no se inician obras, queda ya determinado un plan para el manejo de las mismas. En 1968 se inaugura la Avenida 68. Fue todo un acontecimiento, y no es para menos. Esta vía resultó vital para la interconexión de la ciudad entre norte y sur. Nos adentramos ahora al año 1977, bajo el gobierno de Alfonso López Miquelsen. Es allí, en este gobierno, en donde el gobernador de Cundinamarca de su momento, Gabriel Melo Guevara, recibe la autorización de la Asamblea de Cundinamarca para crear una fundación que administre los bienes del San Juan de Dios. Y empieza así otro capítulo para ese trágico final del San Juan de Dios. ¿Cuál es la estructuración legal para desconocer sus derechos?
En 1978 le dan al diario El Tiempo los terrenos sobre la calle 26 o Avenida El Dorado, para que traslade allí su sede principal, que por años fue en la 7ª con 13. Como nota, digamos que el año pasado, el grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, actual propietario del Tiempo, anunció que trasladarían esta sede al municipio de Mosquera y que en ese lugar construirían un complejo proyecto inmobiliario, por supuesto, multimillonario. Un año después, en 1979, bajo el mandato de este oscuro personaje para la historia nacional, Julio César Turbay, se avala la creación de la fundación que 2 años atrás había aprobado la Asamblea de Cundinamarca. Y así ya se protocoliza desde el punto de vista legal los primeros pasos legales para la gran estafa, el robo del siglo. Este mismo año, de 1979, se crea ya oficialmente el Parque Simón Bolívar, que como anotamos, en 1966 había empezado su construcción. Ahora es el turno para Belisario Betancur. En 1984 se compran los terrenos para lo que es hoy la terminal de Bogotá. En 1986 compran los terrenos para lo que es hoy el Museo de los Niños, obra que está siendo administrada desde el 2010 por Colsubsidio. En 1987, bajo el gobierno de Virgilio Barco, se reactiva lo que es Ciudad Salitre. La promesa por ese entonces del desaparecido expresidente es que ese complejo habitacional gigantesco era para erradicar la pobreza absoluta. Llegamos a 1996, época de gran crisis económica. Era el gobierno de Ernesto Samper, muy nombrado por estos días a raíz de las declaraciones de las FARC sobre el asesinato de Álvaro Gómez. En este fatídico gobierno es cuando se le ceden los terrenos para los proyectos privados de Maloca y del centro comercial Salitre Plaza. Nuevamente, los grupos económicos poderosos. Ahora entra en la lista el expresidente quien realmente le regaló el país a las FARC, nada más ni nada menos que Andrés Pastrana. Y este siniestro personaje no se podía desteñir. Fue quien cedió en el año 2000 los terrenos para lo que fue el Aquapark, cerrado el 15 de abril del 2016. Ese complejo náutico era administrado por un consorcio mexicano y aún hoy no es clara la razón de su cierre. Un año después, en el 2001, se hace la apropiación de los terrenos para allí construir la biblioteca Virgilio Barco, una hermosa obra del arquitecto Salmona. Ya vamos llegando al final de esta travesía histórica. Es el año 2005, cuando el procurador de ese entonces, Edgardo Maya Villazón, determina la nulidad del proceso de liquidación de la fundación que habían creado. Proceso que había nacido en la Asamblea de Cundinamarca con Gabriel Melo, que la había continuado el gobernador delincuente Pablo Ardila, puesto en prisión y quien no terminó su mandato. Pablo Ardila fue quien liquidó esta fundación. Y el procurador Maya advirtió en su momento a Ardila que no se podía liquidar algo que no existe. Desde allí hasta ahora, aterra el silencio de entidades sobre el caso de la herencia del San Juan de Dios y el robo continuado durante 84 años. Año 2020, año de la pandemia. Y el San Juan de Dios no se escapa de ella. Le cae el peor de los virus. Este dúo dinámico, él, el profesor, ella, la alumna, que han ido tejiendo todo un entramado para acabar el San Juan de Dios.
Son 84 años en que han desmembrado la hacienda. Han llevado al hospital a la ruina. Lo han abandonado. Y solo queda la acción final del dúo Peñalosa-López, derrumbarlo. Por eso este par celebra cada acción contra el San Juan de Dios. Bueno, ahí yo creo que el video ha sido bastante claro. Cada uno sacará sus propias conclusiones. Viendo así en perspectiva estos hechos, a mí lo que me trae a la memoria un poco es la obra de Lope de Vega Fuenteovejuna. Y parafraseando un poco, aquí todos se la robaron y nadie se la robó. Y hasta el momento no hay un solo culpable. Las investigaciones siguen durmiendo el sueño de los justos, porque son muchos los implicados y poderosos los implicados. Y es la constante finalmente en estos 4 programas, en los temas que hemos abordado, las aristas que hemos tocado, la corrupción como protagonista central. No en vano, la corrupción es quien termina acabando el sistema de salud público de calidad. Y si algún momento quiere uno poner un ejemplo, qué mejor que el San Juan de Dios. Por esto quise traer 2 reflexiones, 2 frases en torno a la corrupción. Observémoslas y ya rematamos este tema. Eso es frases para pensar. Pero entonces, Miriam, antes de dar paso a las siguientes secciones, bastante importantes también, queríamos hacer mención de lo siguiente. Hace 2 días apareció en los medios de comunicación la noticia de la entrega de un informe de una comisión que daba cuenta de unas recomendaciones que le hacía esa comisión a el San Juan de Dios, a el gobierno de Claudia López y en especial al gobierno nacional. Sorprendió muchísimo, entre otras cosas, porque aun cuando sostienen que la comisión la nombró el Congreso, pues basta ver quiénes la están componiendo para empezar a ver sus irregularidades y su sesgo. Entonces tenemos personajes de Cambio Radical, tenemos de políticos del partido de gobierno, del Partido Verde, tenemos a un representante de Pro Bogotá, su director, y les añadieron unos cuantos más como para que avalaran lo que, supongo yo, ya tenían como decisión antes de crear la misma comisión. Sus recomendaciones, entre otras, pues es continuar el proceso en el San Juan de Dios, que se convierta en una institución en donde la salud pública tenga su desarrollo, etcétera, 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 y todo eso está muy bien, pero en una particular, entonces hablan de cómo hay que respaldar todas las acciones que ha tomado Claudia López
que vienen cimentadas de Peñalosa y que no confluyen en otra cosa que en avalar que se derrumbe la estructura del San Juan de Dios. En eso se resume todo. El resto es el maquillaje normal que tienen que ponerle a este tipo de noticias. Pues vamos a mirar varias fuentes de información, pero en especial esta. Queremos mostrarle cómo presentó RCN esta noticia y ya miraremos más adelante un análisis ya de la parte del periodismo que se ejerce, de cómo influencia el periodismo el concepto o la opinión popular. Entonces veamos rápidamente este informe de RCN y ya volvemos entonces. En el Congreso de la República surgió la idea de crear una comisión de expertos en urbanismo, también de médicos y de patrimonialistas, para que vean cómo avanzan las labores de restauración del Hospital San Juan de Dios y poderlo recuperar para todos los bogotanos. Nosotros decidimos comprobar de primera mano cómo avanzan estos trabajos y sobre todo explicarles a ustedes en qué consisten esas 7 recomendaciones que fueron enviadas por esta comisión tanto al Gobierno Nacional como a la Administración Distrital. Quizás a lo largo de su existencia, el paciente más crítico que ha tenido el Hospital San Juan de Dios es el mismo. Ha estado 19 años en coma, abandonado, lejos de ser ese importante complejo hospitalario de espíritu universitario y vocación caritativa. Era un hospital tremendamente importante en la prestación de servicios de salud. Era un hospital tremendamente importante también en el aspecto docente, en el aspecto de investigación. La falta de presupuesto lo llevaron a la ruina en el año 1993. Este era el antiguo auditorio del último piso del edificio central del San Juan de Dios. Se dividía del corredor principal por medio de estas persianas que permitía independizarlos del corredor principal, por donde se iba hasta la Escuela de Médicos de la Universidad Nacional. Del gran hospital solo quedó su complejo arquitectónico declarado Monumento Nacional en 2002, imponentes estructuras de estilo francés que hoy se quieren rescatar. La tarea que estamos haciendo es identificar cómo lo reforzamos para no dañar su arquitectura, para no dañar su valor estético y para mantenerlos funcionando sin generarle ningún riesgo a la actividad de la salud. A mediados del siglo pasado, el pabellón Paulina Ponce de León recibía cientos de pacientes con quemaduras. Hoy su estado es precario porque está lleno de escombros. Sin embargo, el proyecto de restauración y rehabilitación del San Juan de Dios pretende que este pabellón sea recuperado a finales del año 2022. Pero la torre central simplemente ya no puede estar en pie. No cumple con los estándares de construcción para ser utilizado en el sector salud y tampoco con las normas de sismorresistencia. En momentos en que avanza el proyecto de reestructuración y rehabilitación del hospital, una comisión integrada por reconocidos médicos, arquitectos, patrimonialistas, economistas y políticos realizó una serie de recomendaciones para que no haya trabas en su avance y en cambio se hagan nuevos esfuerzos económicos por parte del gobierno nacional para devolverle el San Juan de Dios no solo a los bogotanos, sino a todos los colombianos. Lo más importante es no seguir postergando indefinidamente el avance del proyecto del San Juan de Dios. Que al San Juan de Dios no le pase lo mismo que históricamente ha pasado con el metro de Bogotá. De modo que lo que tenemos que hacer para reconstruir a San Juan de Dios es recuperar lo que teníamos, que lo recuperamos. Lo que teníamos era muy bueno. Si lo podemos recuperar, yo me imagino lo que sería la pandemia hoy, la atención de la pandemia con un hospital como San Juan de Dios. De los 23 edificios que integran el complejo, 17 son de conservación arquitectónica o integral y no pueden ser demolidos. Los 6 restantes son de conservación contextual y pueden ser demolidos si no cuentan con los requisitos de sismorresistencia y hospitalaria. La apuesta de la alcaldesa Claudia López es construir sobre lo construido y allí figura levantar una nueva torre central, el traslado del centro de atención hospitalaria con más de 27 especialidades y la restauración de los bloques de conservación, medida que beneficiaría a 360.000 personas. Bien, ya lo vieron, ese es el informe de RCN. No se puede ver más que el sesgo tan impresionante que tienen
y la forma amañada en que presentan las noticias. Lo primero, no dio cuenta de cómo se conformó esa comisión y sus calidades. De pronto se le abona cuando dice que es el abandono de 19 años y la falta de presupuesto lo que lo ha tenido o lo tiene así al San Juan de Dios. En eso acierta, pero no dice en qué consiste ese abandono presupuestal. Como lo vemos en este programa, pues es evidente de que cuando hay un robo continuado de una herencia, pues no hay forma de que se financie y, entre otras cosas, por supuesto, el abandono estatal. Se suma también José Daniel López de Cambio Radical a este llamado y a este construir en el imaginario público de que somos quienes nos oponemos a que derrumben el San Juan de Dios los que estamos obstaculizando un proceso de modernización y demás. Todo esto quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Todo esto quiere decir que nuestras denuncias a través de programas como este, de personas, porque son muchas las personas y grupos sociales que se suman cada vez más a la protección del San Juan de Dios, que estamos haciendo las cosas bien, que las denuncias tienen su calado, que tienen su razón de ser, y por eso salen ellos con estos con estas notas en noticias y con estas comisiones. Es así, señora Claudia López, sacada del sombrero para tratar de argumentar en contra de nosotros, que tenemos nosotros sí argumentos sólidos, argumentos fortalecidos, argumentos totalmente contundentes para defender el patrimonio del San Juan de Dios. No vamos a ahondar más, ojalá vaya la oportunidad dentro del cronograma que tenemos de nuestros programas para poder hacer un análisis más detallado de no solo esta nota, sino de todas las otras noticias que han salido en los diferentes portales, en los diferentes noticieros, y indagar un poco más y ahí sí develar cuáles son los intereses. Los conocemos, sabemos cuáles son los intereses suyos, el señor José Daniel de Cambio Radical, sabemos qué intereses defiende, igual que los del Partido Verde, del partido de gobierno, sabemos cuáles son los intereses que hay detrás de Pro Bogotá, conocemos todo esto. Los dejo ahí, entonces Miriam, muchas gracias y ya en un próximo programa vamos a ahondar mucho más de todos estos detalles. Gracias, Javier. Y la historia de siempre en nuestro país. Unos políticos corruptos que se roban todo. Y los más perjudicados, como siempre, el pueblo, los pobres, los más desfavorecidos, los más necesitados. Como diría uno ahí en la costa, como ya están llevados por la inmunda, entonces ahora sigamos dándole garrote. No se vale, no aguanta. Ahora démosle la bienvenida a nuestro coordinador de la campaña Por la Vida, 200.000 pesos por la vida del San Juan de Dios. Henry, ¿qué tienes para contarnos esta vez? ¿Cómo va esta campaña? Cuéntanos. Buenas noches, gracias Miriam. Indudablemente la acogida del concierto fue y sigue siendo de una alta injerencia en todas las instancias, en todos los segmentos sociales. Tan así que diariamente hemos recibido información y los mismos datos concretos nos están siguiendo por la red. Esto es una herramienta, un programa que nos sigue fortaleciendo. La campaña tan así continúa llegando formatos, videos de todas las índoles, jóvenes, personas adultas, hombres, mujeres, niños, etc. Igualmente, si podemos mirar, observar, igualmente los suscriptores en todos nuestros canales continúan sumándose. De antemano es importante hacer acción de que todo este material que estamos recolectando, los besos, los videos y todo, nos sirve como soporte
para adicionar a los procesos judiciales encaminados para salvaguardar la vida del San Juan de Dios. Tengo que saltar también que seguimos recibiendo felicitaciones por este gran evento y nos siguen solicitando que hagamos uno más grande. Eso es un índice muy, muy favorable, ya que, como ustedes bien lo vieron y los que lo siguen viendo, fue de gran calidad. Quiero pues igualmente seguir insistiendo en que nos sigan apoyando con sus formatos, con sus besos plasmados y sus respectivos videos. Esta es una acción que nos genera mucha estrategia, mucho compromiso de todos los ciudadanos a nivel nacional y a nivel mundial. Igualmente, no dejen de ver el San Juancho en vivo. Ustedes aquí por medio de este medio continúanse informando cómo van los procesos, novedades, actividades a realizar, y que eso nos ayuda, la compañía de ustedes virtual nos ayuda a no desfallecer en tan noble proceso. Hay una parte muy fundamental e importante y que de pronto no lo hemos resaltado en este proyecto. Me permito dar los créditos a José Cuesta Novoa, politólogo, Miriam Lora, nuestra cabeza mayor en cuanto a la parte de audición, Javier Guacaneme, es una persona que detrás de cámaras y post cámaras ha sido un baluarte muy grande para sostener estas audiencias y estos grandes formatos. Esto es debido a que todos estamos encaminados a un bien común, como es fortalecer todas estas actividades y las acciones que vienen en curso. Los sigo invitando, sigan enviando nuestros formatos, igualmente con sus videos plasmados, que esto nos fortalece, nos sigue fortaleciendo a todas las comunidades en general. Y pues quedamos pendientes y muy buenas noches a todos y todas, y continuamos con este largo proceso. Muchas gracias, Henry, por ese informe. Bueno, seguimos trabajando por el San Juan de Dios, preparando nuestros programas, invitando a que se unan a nuestro canal, compartan los videos en sus redes sociales, con sus amigos, con sus familiares, para que nos ayuden obviamente a multiplicar la voz. Su apoyo es supremamente importante para nosotros, en especial para salvar al San Juancho, para que no lo dinamiten, para que no lo vayan a demoler. Únanse a nuestro grupo de Facebook, 200.000 besos por la vida del San Juan de Dios, y también estamos en Instagram. Esta es toda la información por el día de hoy. Hemos llegado al final de nuestra emisión, así que nos pillamos en el próximo programa con más información de mucho interés, con excelentes argumentos y más protagonistas. Un beso para todos, feliz noche. Chao, chao.